hay una primera pregunta dirigida para Francesca. Cuando, a propósito de las ceremonias y esto de los rituales, de los cadáveres, cuando se reparte el cadáver, cuando se desmembra, se realizan actos de funeral en cada uno de los lugares donde van a parar las partes, las vísceras, o el corazón o el cráneo. Sí, por supuesto que sí. Hay que hacer una precisión, no obstante. Se habla del mos teutonicus en términos generales, sobre todo cuando el cadáver se hierve y se extraen las vísceras previamente, pero después se limpian los huesos y eso permite que los huesos sean repatriados fundamentalmente, que es lo que se veía en la miniatura donde el que actúa en ese sentido es San Luis, bueno, Luis IX de Francia, San Luis. Entonces, en principio, esa práctica se documenta en distintos puntos de Occidente, pero luego hay una solemnización de esa práctica que se da sobre todo en Francia, pero que en la península también está documentada esporádicamente, que es la existencia de más de un sepulcro monumental en donde el yacente, porque esto ocurre todavía en época gótica, el yacente sostiene en sus manos, en el caso del lugar donde se ha enterrado la víscera, pues los intestinos, o el corazón, en el caso de donde se ha enterrado el corazón, y cuando no hay ningún signo en este sentido, es que es el resto del cadáver, ¿no? Entonces, en Francia, claro, el hecho de existir 3 sepulcros monumentales que pueden de algún modo poner en evidencia los distintos sentimientos piadosos del difunto, uno por obligación, el lugar donde está el panteón dinástico, y otros por devoción, donde él tiene una devoción especial y quiere que esté el corazón y las vísceras. La existencia de un sepulcro monumental supone el desarrollo de un ritual funerario ad hoc. Y eso no solo en el momento del funeral, es decir, en el momento del depósito de las vísceras o del cadáver parcial, sino a partir de ese momento, cada vez que se celebre el aniversario del enterramiento, ¿no? Exactamente así. En Francia ocurría y cuando aquí en España, en los reinos cristianos peninsulares, lo documentamos, por ejemplo, en Navarra, por influencia francesa, pero hay ocasiones en que los nobles incluso también inciden en ello, se entiende que funciona así, que es una solemnización del funeral en sedes diferentes. Muy bien. Marina hace una pregunta para Francisco Prado Vilar. Dice, ¿hay vestigios de alguna información extra en las cartelas que portan los niños cantores? Quizá nombres o notas que representan con sus manos, etcétera. Qué buena pregunta. Bueno, pues ojalá, pero claro, como todas las cartelas y más en este caso, que son esculturas muy pequeñas y que se movieron mucho, pues no se conserva nada. En la teoría, bueno, yo creo, lo consulté con varios musicólogos y quizá este concierto de manos guidonianas no representen diferentes notas de un concierto. Yo creo que, como expuse un poco, esta iconografía estaría destinada a convertir el entorno del coro en una especie de speculum cantorum, ¿no? Una labor como una función pedagógica de las imágenes que enseñaban pues, la correcta realización del canto. Entonces, a mí me da la impresión de que los símbolos de las notas de las manos guidonianas posiblemente se refieran a marcar los modos del canto y quizá podemos especular que el texto que contenían podrían ser a lo mejor las primeras palabras de antífonas muy conocidas o incluso algunas de las obras polifónicas más conocidas que aparecen en el Códice Calistino, que son estrictamente contemporáneas a la construcción del coro mateano. Por ejemplo, hablaba en la conferencia de una de las obras fundamentales de polifonía del Códice Calistino que vincula directamente la polifonía del códice y lo que se hacía en Santiago con París es el conductus a 3 voces con Gaudium Catholici, que es un conductus dedicado
a Santiago firmado, porque lo bueno de la polifonía del códice es que es no solo la polifonía más antigua conservada, porque la de la Escuela de París de Leonino y Perotino no conservamos manuscritos contemporáneos, se conservan en cancioneros de mediados del 13. Bueno, pues este con Gaudium Catholici, este Conductus de 3 voces, está firmado por Albertus Parisiensis. Y Albertus sabemos que es, por los estudios de la Escuela de París, uno de los pioneros, también relacionado con la Escuela de San Víctor de París, de esta revolución de la polifonía de la Escuela de Notre Dame, y un poco mayor, era un canónigo de Notre Dame, un poco mayor que Leonino y Perotino. Entonces, quizá también, pues eso, podría ser antífonas que se cantaban, el principio de los salmos o el texto también del principio de algunas obras de estas polifónicas, como el Concaudeam Catholici, que las cartelas no dan para más, pero eso podría ser lo que podría haber estado escrito en las cartelas. Fernando formula una pregunta dirigida a ti, Francesca, que dice lo siguiente. Es un poco extensa, como son las habituales de Fernando. Respecto a los cementerios junto a las iglesias, Bochet dice en su libro sobre lugares sagrados que un templo será a veces construido sobre el sitio o en proximidad inmediata de un lugar sagrado, pero no será debido a que ese emplazamiento es sagrado. Al contrario, es el carácter sagrado del emplazamiento el que provoca la erección del santuario. Todo esto entrecomillado. Incluye un trabajo de Elizabeth Zahora Río donde describe la consagración por Urbano II en 1096 en el sur de Francia de templos que se habían edificado a partir de cementerios anteriores, sin que hubiera iglesia previa. Mire la pregunta ahora. ¿Es por tanto, al menos en el románico, que primero fue el cementerio y luego la iglesia y no al revés? A ver, no es así. A ver, hay muchas ocasiones, en primer lugar, la topografía de los cementerios precristianos, que normalmente pues, son romanos, siempre se rigen por una localización muy concreta. Nunca están dentro de las ciudades. En el mundo romano, el vivo y el muerto no conviven. La presencia de cementerios en el interior de las ciudades es algo que forma parte de la cultura cristiana, no de la cultura pagana. Por tanto, lo común es que los cementerios que localicemos en entornos donde luego hay iglesias, si son cementerios antiguos, que correspondan a lugares extraurbanos. Eso es lo primero, ¿no? Pero es cierto que en esos cementerios se enterraron mártires. Por tanto, esa presencia martirial y la existencia de una devoción, que es lo que ocurre en Roma con las catacumbas, por ejemplo, generó la existencia de espacios sagrados a partir del momento en el que los cristianos se vinculan a esos lugares. Es como si en el cristianismo coexistiera una tradición que es la pagana, que es asimilada por el cristianismo, y el cristianismo luego la va modulando. Pero luego, cuando ya nos situamos en época medieval, el cementerio es algo que forma parte de la, como diríamos, de la oferta que hace la Iglesia al cristiano, que desde el momento en que nace le va tutelando a lo largo de toda su vida, administrándole una serie de sacramentos o proveyéndole de esa serie de sacramentos, y el último de ellos es la preservación del alma, con el enterramiento ad hoc y los oficios fúnebres que tocan, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando se construye una iglesia ex novo, el cementerio es ex novo y se construye en torno a la iglesia por lo común. No es exclusivo de una iglesia parroquial el cementerio, porque en mi presentación ya hablaba de que las necesidades también reclamaron que en los hospitales de camino, donde moría gente, se dispusiera de un espacio, saliéndose del espacio parroquial propiamente dicho, se dispusiera de un espacio en el que inhumar al que había muerto como transeúnte, ¿no? Entonces, se pueden dar las distintas circunstancias. En muchas ocasiones, en donde hay una iglesia cristiana, previamente ha habido un espacio pagano, y ese espacio pagano ha tenido su propia trayectoria. Pero si hay un cementerio, el cementerio pagano siempre está fuera de las ciudades y después ahí se puede construir, es lo que ocurre con San Pedro del Vaticano. San Pedro del Vaticano
está fuera de los muros de Roma, lo mismo que San Pablo, y son iglesias funerarias, martiriales, elevadas sobre el lugar en donde se celebra la memoria de Pedro y de Pablo. Y ahí se entierra la gente. Pero es un cementerio que está, una basílica martirial que está fuera del circuito, de lo que es el circuito urbano, fuera de las murallas. Luego ya con el tiempo se permitirá que los cadáveres entren en la ciudad. Y a partir de ese momento, digamos, la cultura románica es la que bebe de esa novedad, ¿no? No sé, Fernando, si te he respondido. Si no, vuelve a preguntar, por favor. Bien, para Francisco, preguntan aquí que si con todos estos acentos estilísticos que se detectan en el coro, ¿se puede saber qué es de mano mateana y qué no? Bueno, estrictamente dicho, de mano mateana no hay absolutamente nada, porque el maestro Mateo no era un escultor. O sea, el maestro Mateo es el maestro de obras, el ideador, el director del proyecto. Posiblemente una persona con una vinculación incluso más importante de lo que podemos pensar con la formación y los estamentos eclesiásticos e incluso diría yo con el coro mismo porque, bueno, por muchas cosas. Por una parte, es prácticamente imposible que alguien que tenga simplemente una vinculación contractual para realizar una obra que tenga una presencia monumental y epigráfica tan importante en la puerta principal de la Catedral del Reino, cuando, por ejemplo, en el famoso inscripción de los dinteles del Pórtico de la Gloria no hay mención ninguna, por varias razones sobre las que he escrito en el último libro, que no hay mención ninguna a un rey concreto que sea el patrón de la obra, ni siquiera al arzobispo que pudo inaugurar, en el caso de la colocación de los dinteles del pórtico, o consagrar la catedral terminada. La única persona con una personalidad increíblemente importante que se celebra ahí epigráficamente y con el retrato del autor es el maestro Mateo. Entonces yo creo que estamos aquí incluso en algo más con una vinculación integral a contenidos teológicos y a un propio conocimiento de la liturgia que simplemente un arquitecto. Entonces es mucho, o sea, hay que verlo en esa concepción del sapiens architectus que está integrada en la gestualidad iconográfica del retrato y sobre la que he escrito también en extenso, como este maestro Mateo, sapiens arquitecto, ideador de la obra, se pone en una vinculación también con famosos arquitectos de la Biblia y también con concepciones de la creación contemporánea. Entonces, esta persona es la que marca la calidad y lo que quiere también. Y eso es por lo que se crea esa coiné estilística tan reconocible y tan increíble en las calidades que alcanza, que vemos definida en el Pórtico de la Gloria. Lógicamente es también de sentido común que esa coiné requiere un proceso largo de formación, porque no puede aparecer algo tan reconocible, con esa calidad tan increíble, trabajado en una piedra tan difícil de trabajar como es el granito, y que está prácticamente solo los artesanos, los canteros que trabajan con este tipo de piedra durante mucho tiempo pueden alcanzar esas calidades. No estás trabajando con caliza como en otras catedrales de los reinos adyacentes. Pues entonces estas obras del coro lo que nos permite es ver durante 2 décadas la formación de esa coiné que nosotros solo veíamos prácticamente integrada en el Pórtico de la Gloria, aunque en el Pórtico de la Gloria, como todo el mundo sabe, si se ven los detalles, hay bastantes manos diferentes y hay calidades diferentes. Hay esculturas bastante malas también en el Pórtico de la Gloria, incluso en el tímpano. Las esculturas, por ejemplo, de los ángeles que sostienen los instrumentos de la pasión, pues son de una calidad muy estándar. Entonces, el coro es importante porque si al maestro Mateo tenemos el famoso llamado el contrato, ¿no?
de 1168, que esto no es un contrato, esto es una paga vitalicia que se le da a alguien en el que ya se confía en sus capacidades para emprender una obra tan monumental como es terminar la catedral y transformarla en una catedral real, ¿no? En un proyecto tan ambicioso. Entonces, posiblemente el maestro Mateo ya era un maestro asentado y vinculado a la Catedral de Santiago, y aquí el llamado contrato del maestro Mateo están contratando a un Norman Foster o a un Frank Gehry. Entonces, si pensamos que 1168 marca un momento en el que, hablando del maestro Mateo, ya es alguien asentado, es a partir de ahí cuando esta persona atrae a la obra de la catedral a toda una serie de escultores de diversas partes de la península y de la Île-de-France para empezar a trabajar en este gran proyecto de finalización de la catedral. Y también es lógico en ese sentido, y entonces vemos que si esto empieza en el 1168, hay aquí talleres que están trabajando en la catedral durante 2 décadas hasta que se ponen los dinteles del pórtico en 1188. Y lógicamente cuando llegan a Santiago, cada uno tiene su idioma estilístico diferente y será en ese trabajar conjuntamente en esta empresa común cuando se irá creando la Koiné Mateana. Entonces también es lógico pensar, como lo hacían López Ferreiro o Chamoso Lamas, que la primera obra importante que acometen es el coro, porque es que el coro era fundamental para la vida, la liturgia diaria de la catedral. Y entonces lo lógico es que también topográficamente avance la catedral como había avanzado desde el principio de este a oeste, pero que también estos artistas empiecen a trabajar en la obra del coro, ¿no? Entonces, por eso es tan fascinante ver estos fragmentos, y por lo que estos fragmentos son tan, o sea, desorientaron tanto en una primera aproximación a ellos, porque lo que vemos en esta matanza de los inocentes, es decir, es como si tuviéramos, en vez de una tortilla, tenemos huevos revueltos. O sea, antes de formar la Koiné, vemos aquí cómo hay artistas que están trabajando sobre los presupuestos con los que llegan a Santiago, pero aquí se les marca otros estándares de ambición. Y es por lo que enseñaba los diferentes, por ejemplo, las imágenes de los soldados, que se pueden trazar exactos a otras matanzas de los inocentes, del área de Soria, Tudela, Aguilar de Campoo, pero que a estos artistas que vienen con estos modelos se les obliga a expandir el modelo, a incrementarlo, y ahí tienen que llevar a sus últimas consecuencias y un poco estirar todo lo que sabían hasta el momento. Y ahí se encuentran con otros artistas que vienen, por ejemplo, de la Île-de-France, donde habíamos visto las matanzas de los inocentes de Le Mans, que participan en esta obra conjunta. Entonces, por ejemplo, esto ya lo vio Sauerländer en diferentes obras. A veces vemos cómo hay unos artistas que ejecutan escultóricamente la obra sobre diseños de otros artistas. Entonces, por ejemplo, en esta matanza de los inocentes vemos un diseño compositivo muy ambicioso, con estas madres que están reclinadas al lado de los soldados, y vemos también un artista que la ejecuta quizá viniendo de esta tradición ibérica de Tudela, que prácticamente los paños de la figura de Herodes se pueden trazar algunas de las esculturas de los pilares de Tudela, o los soldados en sí mismos que se trazan directamente a capiteles de Aguilar de Campoo o incluso a la posible perdida gran portada norte de la abadía de Silos del segundo taller, donde había también una matanza de los inocentes. También en esta matanza de los inocentes es interesante desde el punto de vista del análisis estilístico, porque se ve una cierta división de funciones incluso dentro del mismo conjunto relivario. Por ejemplo, la persona, el artista que hace la cabeza de Herodes es posiblemente diferente al que hace el cuerpo. Y en el caso de los soldados es curioso, porque el soldado central, que es el que parece más extraño, si uno aísla su cara, es de la misma persona que hizo la cara de Herodes, que como se puede ver es el mismo que hizo la cara de la llamada reina orante, la Virgen de la Anunciación. Entonces es fascinante ver hasta qué punto
son importantes estas obras, no desde el punto de vista incluso de lo que es fundamental, iconográfico, para reconstruir la función del coro y la iconografía del coro como telón escenográfico de dramas litúrgicos, sino porque nos ayudan a ver cómo se forma la koinema teana que hoy reconocemos de una forma tan clara. Muy bien. Marina, te pregunta Francesca, entiendo que los cadáveres se trasladarían y se enterrarían con la cabeza cubierta. ¿Habría alguna excepción a este hecho? En principio, no es algo universal en absoluto. Hay prácticas en Francia o en Inglaterra que demuestran que la conducción del cadáver se hacía con el difunto descarado, sí, o con un sujeto artificial que lo sustituía, pero que también llevaba la cara descubierta. Aquí, por lo común, lo que parece haberse practicado era sí, con la mortaja se cubría la cabeza y se veía en las imágenes que he proyectado, tanto de la deposición del cadáver de San Millán de la Cogolla en el sepulcro, como en algún otro ejemplo que creo que aparecía en el PowerPoint. Por lo común era así. Y en el caso de los reyes, si iban vestidos con sus vestiduras, que es lo que correspondía, tanto si se trataba de integrantes del estamento eclesiástico alto como miembros del estamento militar alto, es decir, los reyes, en ese caso no. Si el cadáver se manipulaba para poderlo exhibir unos días sobre el lecho fúnebre, esto más en época gótica lo conocemos por documentación, no tanto para época románica, pero son usos que por lo común hay que entender que fueron conservadores. Entonces, si esa era la práctica, si la manipulación del cadáver tendía a preservar el cadáver esos días de la exhibición, el cadáver de esos notables estaría con la cara descubierta y se le enterraría, por tanto, así. Cuando se han descubierto inhumaciones regias, parece que se confirma este extremo. Que les pusieran un pañito y tal, podría ser, pero en principio no con la cara tapada y tapada completamente como ocurriría con la mortaja. Perdón, ¿eh? Respecto a lo que comentabas al principio de los escudos que se colgaban ahí en las iglesias, creo recordar que en Poblet se conserva algún escudo de madera, ¿no? Del siglo XIV o por ahí, o se restauraron hace unos años. Los había, las descripciones hablan de eso, los había por todos lados, los había en Bellpuig de las Avellanas, los había en iglesias barcelonesas de donde se conservan, en donde se conservan ejemplares, por ejemplo en Santa María del Pi. Esos ya eran escudos que obedecían a esa tradición antigua, pero que en estos casos no habían servido para acciones de guerra, sino que eran armas de honor, es decir, se preparaban exclusivamente para el funeral. Y hay todo un artesanado dentro del campo de la pintura y de la ejecución de este tipo de objeto que vivía de esto precisamente, ¿no? Eran paveseros, de preparar paveses y de policromarlos con la heráldica del difunto. Y estos paveses eran conducidos durante la ceremonia fúnebre, podían ser quebrados, pero luego se colocaban en el entorno del lugar de la inhumación. Cuando se habla de la inhumación de Roldán, por ejemplo, se habla de que los textos antiguos hablan de la presencia de sus armas en el entorno del enterramiento, pero es algo que era común en muchos otros lugares, y Bernardo de Claraval, al hablar, lo digo en la conferencia, Bernardo de Claraval, cuando describe la iglesia de los templarios de Jerusalén, la iglesia madre, digamos, no habla de su riqueza, porque parece que no era una iglesia especialmente significativa, ni por proporciones, ni por ambición arquitectónica, pero sí que menciona la existencia de todo su interior, recubierto todo su interior con los escudos de estos soldados de Cristo. En ese caso, por supuesto, serían los escudos reales, pero conforme vamos avanzando hacia el gótico, son escudos de honor, es decir, armas representativas que se preparan para el funeral y se colocan
en el entorno del enterramiento y han pervivido allí hay guías de Barcelona y guías de algunos de estos monumentos catalanes. Tú mencionabas Poblet, pero ya te digo, Bellpuig de las Avellanas, etcétera, que al describir el interior hablan de la presencia, pero masiva, de ese tipo de escudos junto a los lugares de enterramiento. La decoración que presentan algunos sepulcros góticos, por ejemplo, con escudos a lo largo de la cumbrera, derivaría también de esa costumbre, ¿no? Incluso se simula en la parte frontal, el escudo está simulado el tiracol, que es el lugar en donde se cuelga. Cuelga. Exactamente, igual que se simula en el frontal, en el sepulcro, algunos representativos de las huelgas, se simula el paño de honor que se colocaba sobre el sepulcro y la policromía reproduce el paño de honor, que era un paño con heráldica. Por tanto, es una simulación mediante la pintura de un objeto que formaba parte también de la escenografía funeraria. Por la misma regla de 3, la presencia de esos escudos colgando del frontal del sarcófago tienen que ver con ese uso y esa práctica. Fernando, una pregunta para ti, Fran. Dice, ¿hay antecedentes en el románico hispano de esculturas románicas con cantores en liturgias solemnes? O dicho de otro modo, ¿podemos entender que los cluniacenses hicieron esculpir imágenes de cantores para dirigir la liturgia, como cree Fernando que ocurre en San Martín de Fromista, un siglo antes de Santiago, en la liturgia del Exulte? Bueno, esta pregunta es interesantísima porque, claro, cuando ya tenía un poco elaborada toda la teoría de lo que pasa en Santiago con las esculturas de los cantores, lógicamente contacté a los grandes especialistas sobre estos temas, algunos de los cuales tengo la suerte de conocer, por ejemplo, la musicóloga de la Universidad de Columbia, Susan Boynton, que también trabajó sobre música de Toledo en el final de la Edad Media. Dedicó sus últimos libros precisamente a los niños del coro en la Edad Media y ella estaba colaborando con un proyecto que hay en París, que hay de hecho una base de datos digital sobre iconografía musical y estaban buscando también representaciones de coros y de performances de estas vocales. Pero claro, no hay nada, porque lo que tienen son prácticamente libros de coro, los primeros desde del siglo XIII, y lo que se representa ahí dentro de lo que es la iluminación gótica, pues son conjuntos de canónigos cantando, pero no hay lo que pasa en Santiago, porque claro, en Santiago por eso no encontramos una representación monumental tan importante de la mano guidoniana hasta el Renacimiento, hasta la cantoría de Luca de la Robbia, porque lo que pasa en el arte del maestro Mateo y en el arte del 1200 es este interés por el naturalismo, por la traducción del drama, de la vida, a estos entornos litúrgicos. Esta especie, pues sí, de naturalismo, que es lo que hace que el Pórtico de la Gloria sea tan increíble en la representación muy precisa, incluso de la técnica constructiva de los instrumentos, ¿no? Entonces, si hay algo anteriormente, pues ahora, una vez que se ve lo que hay en Santiago, pues igual tendremos que volver a mirar otras representaciones de coros e incluso representaciones de David y los músicos, donde pueda haber alguna representación de manos guidonianas que se nos hayan escapado, porque no habíamos mirado lo que era una mano izquierda con una relación gestual pues tan diferente si ocurre solo una vez en un capitel. No podemos contextualizarla y ver hasta qué punto eso es una representación de algo relativo a las prácticas del coro. Ahora que ya tenemos este ejemplo tan amplio, tan monumental y tan perfectamente contextualizado en el siglo XII, pues quizá deberíamos de mirar algo más. Pero es curioso porque estos estudiosos como Boynton o la gente de París que estaban buscando decididamente algo así, pues no encontraban nada. Las únicas cosas, eso que había curiosas, porque es una técnica tan fundamental en la de la mano guidoniana desde mediados del XI, tan presente en lo que son las prácticas del coro,
que es y tan popular que llega hasta el siglo XX, pero es que se utilizaba en la polifonía del Renacimiento y las únicas casos registrados que había pues era el de la cantoría de Luca della Robbia o el del Palazzo Medici Riccardi, los frescos de Benozzo Gozzoli, donde están precisamente esos ángeles cantores que están reflejando lo que eran los niños cantores de Florencia en ese momento, que también en los dramas litúrgicos como los de la Epifanía, que son lo que representa, por ejemplo, a los Medici como magos en esa misma capilla Medici Riccardi, estos ángeles cantores están jugando y marcando la mano guidoniana, reflejando lo que harían los niños cantores de Florencia en ese momento. Exactamente lo que pasa en el coro del maestro Mateo. Pero es muy buena pregunta, porque ahora que ya tenemos una clave, pues sería interesante volver a buscar, sí. Además, es curioso este edificio, la Catedral de Santiago, que es un verdadero puzzle y cómo poco a poco se van recomponiendo las piezas y vamos sabiendo cada vez más, ¿no? Mucho de ello culpa tienes tú, dicho sea de paso. Eh, y tú que también lo conoces, de todo ese puzzle, ¿qué piezas crees que faltan todavía? ¿Qué nos falta por conocer todavía de la catedral románica? O del coro, en este caso. Bueno, del coro, a ver, el coro ahora lo que hay es que digitalizar todas las piezas, poder montarlas en una versión 3D y ahí ver cómo se relacionan entre ellas gestualmente. Porque en los niños del coro hay dos tipos que enseñé, hay varias variedades de ellos que enseñé un poco en la conferencia. Hay los niños del coro que están desnudos con túnicas, que ahí indiqué cómo se refieren posiblemente al drama litúrgico de la Interfectio Puerorum y a su papel que relaciona los mártires, los inocentes resucitados en el drama con las almas del Apocalipsis que aparecen a la apertura del quinto sello, y creo que ahí están jugando ese papel. Después tenemos los niños del coro vestidos que están exactamente, esto no lo mencioné, pero están vestidos exactamente como marca, bueno, uno de los documentos más importantes para reconstruir el coro medieval de la Catedral de Santiago son los estatutos de Juan Arias de mediados del 13, que posiblemente ya recogen normativa que venía del 12, donde hay los estatutos del funcionamiento del coro y el altar, donde dice cómo iban vestidos los canónigos y los niños, con el sobrepelliz y la capa. Bueno, algunos niños del coro del maestro Mateo están exactamente vestidos como indican los estatutos del coro de la Catedral de Santiago. Entonces ese sería otro grupo, pero son muy interesantes porque ahí están mirándose los unos a los otros y algunos incluso dialogan enseñándole la mano a los otros. Entonces esto había que empezar a montar el escenario en 3D con las piezas digitalizadas y ver cómo visualmente y gestualmente se relacionan entre ellas. Después había que ver dónde estaba la escultura esta tan importante que es el chantre David, marcando la mano guidoniana. Y esta relación posiblemente con otra escultura parecida que está en el lapidario de la Catedral de Santiago, que es una escultura coronada exactamente igual, pero le falta la parte inferior del cuerpo con una cartela. Y yo creo que posiblemente estos estaban colocados en la cabecera del coro, flanqueando hacia los sitiales la entrada al coro, y el de la mano guidoniana marcaba la música y el otro con la cartela marcaba la enseñanza de la palabra, porque los niños del coro tenían una doble preparación que era tan importante una como otra. Era por una parte la melodía y por otra parte aprender la correcta pronunciación de los salmos. Y por eso incluso hay un documento increíble de 1170, estrictamente contemporáneo a la construcción del coro, donde se indica que uno de los maestros de la Schola Cantorum tenía que ser un maestro de gramática que le diera clase a los niños del coro y también a los niños de la diócesis de Santiago. Entonces, a partir de aquí, yo creo que podemos alcanzar una nueva visión más integral. Pero lo que indicas es tal cual un puzzle, es fascinante. Como exactamente, como cuando nosotros montamos un puzzle, que si montamos mal una pieza nos deja estancados y no podemos seguir, pero si esa pieza la encajamos en el sitio correcto, de repente se nos abre todo abanico de piezas que encajan.
y que las teníamos por ahí dispersas. Porque la mano guidoniana, claro, parece una cosa tan revolucionaria, pero uno que ve las esculturas dice, pero esto cómo no se le ocurrió a nadie antes. Si están todos con estas manos izquierdas, con una gestualidad súper compleja, las fotos que saqué yo con manos reales al lado de las manos de los niños cantores, esto no las hice yo, las manos esas. Son instantáneas de YouTube de gente cantando con la mano guidoniana, que vi que en ese momento coincidían exactamente con las del niño del coro. Y el referente, bueno, pues en la Catedral de Santiago puede haber muchas más sorpresas. Lamentablemente, lo ideal sería que ahora aparecieran las otras piezas del friso de la infancia de Cristo que faltan. Pero claro, como no aparezcan en el claustro, que esa podría ser la siguiente gran intervención en la catedral, que hubo unas excavaciones en el claustro a mediados de siglo y en los años 80, y en unas de las excavaciones del claustro fue donde Chamoso sacó esos dos trozos de dosel tan interesantes con niños del coro adosados, que es lo que nos permite poner los otros niños del coro pues también flanqueando estos arcosolios. Y entonces a lo mejor en el claustro aparece algo más, pero a ver, claro, porque ahora en principio la cripta, espero que levantasen todo lo que pudieron levantar, claro, y que no se quedase nada por allí, porque sería una pena, pero sí. Bien, hay una última pregunta que va dirigida también a ti, Fran, también por parte de Fernando, a propósito de esto de la música. ¿Pudiera haber evolucionado la técnica de sugerencia de la música que aquí vemos para llegar a los capiteles de los tonos de la música de Cluny 3? Ay, mira, que me olvidé, mira qué buena pregunta, es que mencionó Cluny antes y me olvidé. Efectivamente, vamos a ver, el coro de Cluny, lo que conservamos de lo que es la estructura del coro, pues en principio no tiene figuración. O sea, se conservan bastantes trozos. De hecho, estaba hablando con Francesca, que se fue a la feria de Maastricht hace poco, y me hace gracia porque Sam Fogg, el anticuario este tan importante de Londres, venden un trozo alucinante del coro de Cluny. Quien tenga dinero que se lo compre, ¿eh? Un trozo de los más bonitos que está a la venta. Pues en principio ahí no hay representación de monjes cantando, pero efectivamente ahí vemos un preludio de lo que es una abadía donde la música es fundamental y la salmodia y el coro, porque de eso vivían, de cantar continuamente para salvar a las almas, pues ahí es donde aparece ya con una abstracción y elevación, pues una iconografía que nos habla de lo importante que era la música en ese entorno, efectivamente. Pero claro, ahí es un poco desde el punto de vista muy intelectual, que es lo lógico, y es lo que, como siempre, el maestro Mateo nos lleva al terreno humano. O sea, lo que en Cluny sería ya una visión teológica donde hacen referencia a la música mundana, a la música celestial, pues en el maestro Mateo nos lo lleva al teatro del mundo, ¿no? O sea que sí, claro, sí, el coro de Cluny, pues en principio no tenía. Pero por cierto, ahí, no sé si lo dije, creo que en la presentación no lo dije, pero en el artículo de Codex Aquilarensis sí hay referencias a lo que era el coro de Cluny en el coro mateano, porque esas estructuras de arquerías con las rosetas en las enjutas, pues es una relación con el coro más importante que había en la época y que conocía Gelmírez, que era el de Cluny. Otro de los misterios que plantea esto es también lo que nos dice la historia compostelana de que Gelmírez construyó un coro muy importante. Incluso en ese pasaje donde describe el gran coro que construyó Gelmírez, le llama a Gelmírez Sapiens Architectus, precisamente por construir ese coro. Y hay este documento tan interesante cuando en 1136 se revolucionan los santiagueses contra los compostelanos, contra Gelmírez, que lo persiguen por la catedral y lanzan piedras, y algunas piedras dan en el coro de piedra y lo destrozan. Y yo me pregunto si
Bueno, Carrero Santa María cree, y yo también lo creo, que el coro de Gelmírez estaría donde después estuvo, en el mismo sitio, el coro mateano. Quizá el coro mateano fue parte de esta renovación de algunas estructuras antiguas o dañadas, que es lo que hace el maestro Mateo, que interviene en platerías, interviene en otros sitios. Y quizá el coro del maestro Mateo, pues eso, se está elevando sobre la estructura anterior del coro de Gelmírez, que a lo mejor el coro de Gelmírez tenía esas arquerías con rosetas, pero sin mucha figuración, copiando un poco al coro de Cluny. Dice también aquí a Fernando para acabar, la gestualidad de las manos tan importantes aquí pueden enlazar con los gestos que en la portada de la Puerta del Paraíso, me imagino, que dice, de la Catedral de Orense, hacen Salomón y la Reina de Saba, que parecen dialogar por encima del bufón. Ah, bueno, sí, no, no el Pórtico del Paraíso, la otra portada Sí, o mira la qué Catedral buena de Orense, pregunta. sí. Qué buena pregunta, porque aquí hay una cosa interesante. A ver, ahí está la disputatio entre Salomón y la reina de Saba, ¿no? Ahí, bueno, no hace falta ir ahí para saber que una de las características definitorias del arte del maestro Mateo es que no hay absolutamente ningún gesto superfluo. Todos los gestos tienen un contenido iconográfico en relación con la figura. Y eso es por lo que hace, en cierta medida, tan fácil la interpretación iconográfica de muchas de las esculturas que no tienen ningún tipo de cartela. La última de las cuales es el último gran descubrimiento en relación al Pórtico de la Gloria, que fue la escultura que yo identifiqué como el profeta Zacarías, que apareció en las excavaciones de la Torre Sur en 2016 y que es una pieza fundamental en tener una nueva visión de la iconografía del nártex completo del Pórtico de la Gloria. Y precisamente ahí es por los gestos y por la cartela, a pesar de que es una escultura que no conserva cabeza ni nada. Bueno, entonces, no hace falta ir ahí para saber que todas estas manos diferentes sí tendrían que significar algo. Uno no se para en realizar todos estos diseños variados tan difíciles de esculpir como los dedos enrevesados de estos niños, ¿no? Entonces, esto iba porque es curioso, la única persona que intentó aproximarse un poco a la iconografía del David Chantre de la mano guidoniana fue Serafín Moralejo, que estudió en profundidad precisamente la portada norte de Orense, con la disputatio esta. Y Serafín, que no estaba muy convencido, decía que podría ser una disputatio, porque es que era lo único a lo que se le podría parecer. Señalar los dedos de una mano abierta con el índice de la otra. Pero las disputatios, como la que aparece en Orense, se hacen con la mano derecha y tiene otro, lo que Moralejo estudió como también en relación a las disputatio, el cómputo digital, ¿no? Cuando vemos disputatios entre filósofos en alguna escultura del siglo XII, marcan también a los dedos como lo que se usaba por los retóricos para contar o para ordenar el discurso, que es ir marcando con los dedos, ¿no? Como hará Tamames la próxima semana la moción de censura con sus 30 capítulos, ¿no? Iría con los dedos el primero, el segundo, pero no encaja, efectivamente, porque aquí está claro que es la mano izquierda rodeado por estos otros cantores con la mano izquierda, pero es curioso porque sí, o sea, sí vemos lo importante que es la gestualidad precisamente por también lo que hay en el taller mateano de Orense. Muy bien, pues no han entrado más preguntas, así que vamos a poner punto final aquí a este interesantísimo coloquio que hemos tenido. No sin agradecer una vez más a Francesca y a Francisco pues su participación en este curso que acaba hoy. Este es el último coloquio, estas serán las dos últimas conferencias. Quiero agradecer también a todas aquellas personas que estáis apuntadas al curso. Algunos lo habéis estado siguiendo día a día, otros lo vais a seguir en diferido, puesto que estos enlaces a las conferencias van a estar activos todavía varias semanas. Y nada más, así que aquí ya aprovecho también para despedirme, para daros las gracias a todos por vuestra asistencia, también a todos los profesores que han colaborado
Y nada, algunos de vosotros pues os volveré a ver por aquí, por Aguilar, ya de forma presencial en los otros cursos que ya empezamos a tener a partir del mes de abril con las claves del románico y después continuaremos pues también en verano. Así que nada más, gracias a todos, gracias Francesca, gracias Francisco, Gracias a seguiremos en vosotros. contacto y mucha suerte. Francesca, tú que te recuperes de tu catarro. Gracias, Fran, muchísimas gracias. hasta luego. Ya, hasta luego, Adiós. gracias.